Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía para poder platicar con el doctor Óscar Arreola Navarrete. Él es compañero y profesor aquí de la Escuela Nacional, más conocida como la EMBA, y vamos a hablar sobre un proyecto de un libro que él escribe en relación a un proyecto que trabajamos en la escuela y que nos apoyó con recursos económicos la SECTEI. Este proyecto se denomina Historia, Divulgación, Obras Hidráulicas y Recursos Hídricos, el cual tiene como por objetivo refinar y profundizar el análisis del contexto histórico y las razones subyacentes que propiciaron la canalización de los ríos y la creación de infraestructuras hidráulicas en la Ciudad de México. Este tema cobra relevancia porque lo que se busca en los trabajos de investigación que se desarrollaron, si bien es cierto orientarlos hacia al tema de las obras hidráulicas, pero también hay otro proceso el cual queda y es necesario también analizar de manera profunda e importante, como son aquellas leyendas, aquellas situaciones que se vinculan socialmente con el tema del agua. Y para ello, pues me gustaría preguntarle al doctor Arreola Navarrete cuál fue el texto que se deriva de esta investigación y que usted escribe. Ok, hola, buenos días. Es curioso, ¿no? Que podamos participar en un proyecto interdisciplinario con visiones totalmente diferentes cada uno. Cuando se me invita, usted me hace la invitación para participar en el proyecto, primero lo pienso, luego decido si sí, si no, y decido que sí. Y entonces trato de escribir primeramente un artículo que hable sobre los ríos en la Ciudad de México. Al estar leyendo, antes de escribir, empiezo a descubrir muchísima más información. Entonces dije, no, porque este tema da como para un libro, ¿m? Que me permite pues, resolver muchas dudas que uno tiene durante el transcurso de su vida y de la vida de la ciudad. Entonces, el libro se llama Recursos hídricos en la Ciudad de México, un atisbo contextual. ¿Con qué empiezo? Empiezo a decir cómo desde la época prehispánica, desde el siglo XVI, antes del siglo XVI hasta la fecha, cómo ha ido cambiando la Ciudad de México. Empiezo a hablar, o la idea era empezar a hablar de los ríos, era algo que me llamó muchísimo la atención. Esta ciudad tenía 45 ríos. ¿Qué les pasó a esos 45 ríos? Pues los vamos a ir analizando en general, qué es lo que fue pasando con cada uno de ellos. Se fueron entubando, se fueron contaminando, fueron desapareciendo y actualmente solo nos queda un río vivo, que es el río Magdalena, que baja por los dinamos, ahí por Contreras, pero conforme va bajando, se va contaminando y se van perdiendo esas aguas tan puras, ¿no? Entonces, de ahí surge esa idea, esa visión, más que una visión como bibliotecario, luego como ciudadano, decir, me preocupa. He tenido la fortuna de estar en muchas ciudades de otros países y cada gran ciudad tiene un gran río. ¿Por qué México no? Entonces, esa era, digamos, mi gran duda y había que empezar justamente con la riqueza hídrica de la Ciudad de México. Recordemos que eran 5 lagos. ¿Y qué pasó con los 5 lagos? ¿Cómo se fueron desecando? ¿Quién los desecó? ¿Por qué los desecaron? Ajá. Entonces, cuando hablamos, incluso lo llevo a la parte cotidiana, en la pasada época de lluvias, es decir, ¿por qué se inunda la Ciudad de México? Pues porque el agua tiene memoria, ¿no? Y regresa. Ha habido inundaciones terribles. En los 50 hubo una inundación terrible todo el centro de la Ciudad de México, más de 2 metros. Entonces, todo ese tipo de cosas fueron las que se fueron analizando poco a poco en el libro. Muy bien, y aquí es algo interesante porque justamente inicialmente la invitación era para que fuera parte de un libro colaborativo, pero conforme el doctor empieza a encontrar y recabar información, pues se da cuenta que obviamente este trabajo que está él investigando y desarrollando, pues definitivamente puede dar para un tema más amplio y más vasto. Aquí algo que a mí me gustaría un poco que comentáramos es, a final de cuentas, nosotros somos formadores de profesionistas en biblioteconomía y archivonomía. Y a veces pareciera, ¿por qué un bibliotecario, en este caso muy particular, aborda un tema sobre el agua? Me gustaría escuchar un poco qué nos puede comentar al respecto, doctor, por favor. Mira, como profesionales de la información tenemos una ventaja.
sabemos dónde encontrar las fuentes, cómo usar las fuentes para empezar a contextualizar un tema. Pero si el tema nos agrada, nos metemos más de lleno, ¿no? Porque había que buscar en todo tipo de fuentes. Bueno, yo estuve buscando en archivos, en bibliotecas, en la Hemeroteca Nacional, obviamente hasta en redes sociales que encontraba cosas muy, muy interesantes y que había que contextualizarlas y meterlas, porque a veces no encontraba uno todo el tema en un solo lugar, ¿sí? Había notas periodísticas que hice seguimiento en periódicos muy viejos, ¿sí? No sé, y notas también muy recientes que hablaban de temas antiguos, pero vinculados con la situación actual. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Dije, pues hay que documentarlo, hay que llevar una secuencia cronológica. ¿Y con qué termino? El libro lo termino diciendo, bueno, todos estos problemas realmente están legalizados o normalizados para un uso efectivo y todo. Y entonces termino escribiendo todo lo que es la gobernanza del agua en México y en especial en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y qué le podremos decir a los estudiantes, tanto de biblio como archivo? Yo comentaba hace un momento, ¿no? De que a veces pareciera que nosotros como archivistas o bibliotecarios o archivistas, pues como que estos temas nos deberíamos enfocar única y exclusivamente a cómo organizar bibliotecas, cómo organizar archivos y dejamos de fuera este tipo de temas que a final de cuentas son transversales en nuestra vida cotidiana. La cuestión, por ejemplo, del agua. Nosotros como humanos no podemos vivir sin agua. Entonces, nosotros, ¿qué podría comentarle a nuestros estudiantes en relación a este tipo de temas? ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué atrevernos a hacer este tipo de temas que aparentemente no forman parte de la formación profesional de un bibliotecario o un archivista? Ay, creo que tenemos la formación suficiente metodológica y en cuanto a manejo de información para abordar cualquier tema. Entonces, cualquier tema que le interese a un estudiante, un egresado, un profesional, pues lo puede abordar. ¿Por qué? Porque maneja las fuentes de información, sabe cómo consultarlas, cómo explotarlas, cómo registrarlas a partir de la normatividad. Entonces, yo creo que se puede manejar cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, hay cuestiones muy, muy técnicas o muy, muy elevadas de otro tipo de investigación, como investigación de ciencias puras, todo, que nos costaría muchísimo más trabajo, pero cuestiones de ciencias sociales creo que estaríamos muy, muy cerca de hacer cualquier tipo de investigación. Muy bien. Ahora, dentro de su libro, digamos, ¿cuál es lo que podría destacar? ¿Qué propuestas son las centrales que podemos destacar del libro? Híjole, cómo hemos maltratado los recursos hídricos, cómo no los valoramos hasta que nos faltan, ¿no? Hubo épocas de abundancia donde cualquiera pasaba en cualquier colonia y veía que la gente estaba barriendo la calle con la manguera. Y en esta época, pues eso ya es un crimen. Si no lo dice la autoridad, lo dice cualquier vecino. ¿Por qué? Porque cada vez el recurso es menos. Es mucho más difícil acceder a él. No sé, es que son tantas cosas que conforme van pasando los años uno se va dando cuenta. El desperdicio del agua, que no tenemos las aguas residuales, no sabemos cómo tratarlas. Son problemas que se van acrecentando, acrecentando. Y los que tenemos hijos pensamos, ¿qué futuro les está esperando a nuestros hijos con esto? El agua, mucha gente decía que la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Muy bien. Platíquenos metodológicamente cómo se aborda el trabajo. Le llamábamos a atisbo contextual porque no íbamos a profundizar. Atisbo quiere decir una ojeada, un contexto, para saber por qué se generan todos los problemas que se están generando actualmente en la Ciudad de México. Al entubarse todos los ríos y ganar calles asfaltadas, pues estamos perdiendo, le estamos dando pues mate a la naturaleza, a los flujos naturales pluviales. Entonces, eso es una cosa muy, muy, muy grave que a lo mejor no tenemos conciencia. Entonces, cuando yo identifico este tipo de cosas, es decir, bueno, ¿de verdad no teníamos conciencia? Y empiezo a analizar y ver, y sí, efectivamente, desde hace muchos años se decía que no se desperdiciara el agua, que porque se había entubado, que no era justo, que había proyectos que decían vamos a abrir otra vez el río, principalmente el río de la Piedad, que se juntaban varios ríos, o se siguen juntando varios caudales ahí, pero son aguas residuales ya.
Entonces es un problema muy grave que nos atañe a todos y más a los que luego en casa, en la zona donde vivimos, pues padecemos de agua. Entonces decir, es un tema que me interesa, que creo que le va a interesar a la gente, quiero abordarlo de una manera no tan científica, sino de una manera un poquito más coloquial, así que la gente lo lea, lo entienda, no como para un público en general. Lo que traté de hacer es una obra no científica, sino una obra de difusión, ¿sí? Que le pueda llegar a cualquier gente y pueda tomar conciencia de ello. Muy bien. ¿Qué nuevos temas deja abiertos el texto? Obviamente sabemos que, como comenta, es un atisbo, es un acercamiento al este tema del agua. ¿Qué nuevos temas quedan pendientes por abordar en este trabajo? Pues hacer seguimiento a muchas cosas. Por ejemplo, hay un programa de captación de agua de lluvia que se puso en práctica hace como 3, 4 años, principalmente en escuelas públicas, en escuelas primarias públicas, pero como sabemos eran planes sexenales, muchos están abandonados. Tuve la fortuna de ir a visitar como 10 y de esos 10, 2 funcionaban y más o menos porque pues no tenían el mantenimiento debido. Entonces, como que se toma conciencia políticamente en un periodo y se deja de hacer eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un seguimiento preciso a la ley y a todos estos programas de captación de agua de lluvia. Había otro programa que se estuvo anunciando con mucho entusiasmo, la inyección de agua para la Ciudad de México, donde se iban a hacer perforaciones para los mantos freáticos. Se lo anunció Clara Brugada. Yo ya no lo traté en el libro, pero dije, hay que ver más adelante. Otro tema que me encantaría tratar y creo que sería también así desde un punto de vista de difusiones. Hablamos mucho del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala pues ya se recuperó afortunadamente, pero no es el que surte al 100% el agua en la Ciudad de México. El agua en la Ciudad de México, el mayor porcentaje se surte por pozos. Y también estamos extrayendo demasiada agua de los pozos y por eso, no lo tengo comprobado, pero creo que por eso se generan los microsismos también en muchas de las alcaldías. Muy bien. Ahora, como escuela, ¿cómo podríamos abordar este tipo de temas? ¿Cómo se inserta un tema como el agua, las obras hídricas en los contenidos, en la formación profesional de los estudiantes, quizás en un proceso un poco más amplio, una especialidad o otro tipo de conocimientos, diplomados, talleres? ¿Cómo visualiza, doctor, este tema, cómo debe insertarse en una institución como la escuela? Ay, muy fácil. Mira, podríamos hacerlo, que hagan bibliografías comentadas sobre este tema y subtemas, entonces para ir canalizando y que lo hagan de evolución histórica. Entonces eso sería una fuente de información muy valiosa para todos aquellos que están investigando o están preocupados por este tema. Creo Muy que bien. por ahí podría ser. Ok, y esto obviamente, pues como institución lo que nos toca es y motivar a nuestros alumnos para que se preocupen no únicamente por los temas que su profesión están orientados, en este caso bibliotecas y archivos, sino a final de cuentas vivimos en una sociedad donde hay temas transversales que debemos abordarlos de manera importante, de manera necesaria. La EMBA, ¿en qué otros temas podría aportar? Como disciplinas, como archivonomía, como biblioteconomía, la misma infraestructura de la escuela. ¿Qué podría hacer para que estos temas puedan continuarse estudiando? Por ejemplo, no sé, ser repositorios documentales, aquí resguardar información en materia del agua, etcétera. ¿Qué se podría hacer al respecto? No sé, creación de centros documentales, no necesariamente físicos, sino híbridos, con material físico, con material digital, con imágenes, no sé, un archivo que permita contar con imágenes con derechos de autor no restringidos, con una licencia Creative Commons que permite usar esas imágenes en las ilustraciones de libros, artículos, porque está muy restringido. Yo encontré muchísimas imágenes muy buenas que caracterizaban justo el tema que yo estaba exponiendo, pero tenían derechos de autor, entonces no se podían usar, el trámite legal era muy complejo, había que localizar al autor, al fotógrafo, para poderle pedir el permiso, para poderla incluir esa fotografía. Yo creo que tener una fototeca de este tipo de temas sociales
sería una aportación muy grande para la profesión y de la profesión hacia la sociedad. Este tipo de herramientas, como menciono, repositorios, ¿son costosos? ¿Tienen alguna facilidad de que como institución las podamos implementar? ¿Qué se requeriría para poder llevar a cabo este tipo de repositorios? Me encanta esa pregunta porque yo siempre he dicho que se necesita imaginación y creatividad. Tenemos muchas plataformas para desarrollo de repositorios que son de open source o de código fuente abierto. ¿Qué es lo que se necesita? Pues estudiar el software para poderlo aplicar, parametrizar de acuerdo a las necesidades que requiera la institución. No es un costo necesariamente económico, es un costo de estudio, de familiarización, de saber qué tipo de metadatos vamos a usar, si los vamos a enriquecer, si vamos a hacer datos enlazados con nuestro catálogo electrónico de la biblioteca, no sé, son muchas cosas, pero más que costo económico tiene un costo de estudio y de pensarle y de imaginarle. Uh-huh. Una manera de diversificar lo que son nuestras disciplinas, Claro. Porque a veces pareciera que, reitero, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Que a veces consideramos que los bibliotecarios y los archivistas únicamente lo que deben hacer como profesionistas es organizar tanto libros, revistas, materiales librarios o documentos de archivo. Y me parece que tenemos toda la capacidad y las posibilidades de abrirnos a otras áreas del conocimiento, vincularnos con otras áreas del conocimiento. Y aquí únicamente, yo creo que el único requisito importante es dedicarle tiempo a este tipo de herramientas que están ahí con la posibilidad de ser utilizadas siempre y cuando, pues obviamente, le dediques tiempo para conocerlas. Claro. Digo, hay una diversidad de recursos de acceso público o de open source, de código fuente abierta o de software libre, que nos permiten generar lo que queramos, ¿sí? El chiste es qué me imagino y cómo lo aplico y en dónde lo aplico. Y el dónde lo aplico puede ser en cualquier disciplina, incluso en ciencias duras, porque seríamos el intermediario entre los investigadores y las fuentes de información que les estaríamos facilitando el acceder a ellas, ¿no? Muy bien, ya para ir finalizando esta plática, ¿qué nuevos temas considera que pueden abrirse o que va a trabajar en relación a este tema del agua? Como decía hace rato, me interesa mucho la extracción de agua en los pozos y más ahora que se puso de moda el huachicoleo. Entonces creo que por ahí sería muy interesante ver qué hay en la ley, ver cuántos pozos. Si recuerda, hicimos un curso de georreferencia y identificamos, parte del ejercicio era identificar los pozos que había en la Ciudad de México, creo que en una de las alcaldías, y era increíble la cantidad de pozos. Estamos dejando seco al subsuelo. Y obviamente si la Ciudad de México se está hundiendo no sé qué tantos centímetros por año, eso lo va a incrementar. Entonces sería muy interesante irnos por ahí. Muy bien, pues amigos, muchísimas gracias por estar presentes en esta charla que tuvimos con el doctor Óscar Arriola Navarrete, el cual es profesor e investigador en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Por cierto, en estos temas, hablando no nada más del agua, ¿qué otros temas investiga y trabaja en su materia? Ahorita estamos viendo la diversidad disciplinar en el área de biblioteconomía, en esta Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y estamos haciendo la segmentación, que yo tengo un supuesto, que en todas las escuelas de nivel superior, conforme se van jubilando los profesores de tiempo completo, las escuelas cada vez van a tener menos profesores de tiempo completo y más por asignatura. Entonces, como que los profesores de tiempo completo son una especie en extinción. Entonces, por ahí queremos comprobarlo, eso es lo que estamos trabajando, estamos iniciando con la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y esto queremos hacerlo extensivo a todas las escuelas de biblioteconomía o bibliotecología del país. Pues bien, por último, me queda más que agradecerle, pero también me gustaría que invite a nuestros escuchas en relación a que lean su libro, un mensaje en referencia a ello, por favor. Por favor, próximamente será publicado, todavía no sabemos por qué editorial, haremos una presentación, están totalmente invitados a la presentación del libro en donde podrán
ojearlo, comprarlo y charlar con un servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y estamos aquí en estos trabajos en relación al proyecto del agua que fue auspiciado por la SECTEI para la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Muchísimas gracias.